Gloria a Dios. Bueno, agradezco al Señor la oportunidad nuevamente de estar con ustedes en esta hermosa casa, donde me siento como en casa, ¿verdad? Y agradezco a sus pastores también el que nos den el privilegio de compartir con ustedes, con sus líderes, pastores y servidores de esta casa. Y créanme que es un gran privilegio y también una gran responsabilidad. Pero gracias que no es en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué hermoso que no es, mire hermano, porque no se trata de esforzarnos para parecernos a Cristo, ni se trata de esforzarnos para hacer las obras de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque bajo el nuevo pacto, hoy es permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, ¿verdad? Así que con esa confianza tenemos que vivir, hacer lo que Él nos dice, porque no somos nosotros, es Él en nosotros. Dile al que está a tu lado, qué lindo que tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Dile al que está a tu lado. Amén. Bien, pues gloria a Dios. Voy a poner aquí mi tiempo, porque no quiero que me dejen hablando solo. Y no sé si se van a las 10, a las 10:30 o a las 11. Una vez fui a Chiapas y a las 12:30 me entregó el pastor el micrófono y me dice, le digo al pastor, ¿cuánto tiempo tengo, pastor? El que usted quiera, pastor, me dice. Aquí la gente se va a la 1. Media hora me dejó nada más. No me vayan a hacer lo mismo aquí. No, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Gloria a Dios. Mire, hermano, si usted no tiene hambre de la palabra de Dios, si usted no tiene una pasión para la adoración y usted no es constante en la oración, difícilmente va a recibir una nueva unción. Otra vez, si usted no tiene hambre por la palabra de Dios, si usted no tiene una pasión para adorar a Dios, y si usted no es constante en la oración, difícilmente va a ser ungido otra vez. Porque a través de qué viene esa unción, esa unción renovada que todos necesitamos. Pues no hay otro camino, no hay otra forma. Y vamos, en estos días creo que el Señor nos va a ir aclarando, porque yo no sé usted, pero yo quiero ser llenado otra vez, ¿verdad? Aleluya. Muy bien. Y voy a compartir con ustedes acerca de la obra del Espíritu, que es la unción. A la luz de la palabra de Dios, la unción no es algo. La unción no es una fuerza. La unción no es un poder. La unción es alguien. Dígalo, la unción es alguien. Amén. No es un poder, no es como dicen algunos, ¿verdad? Que llegan a nuestras reuniones y pues la presencia de Dios se manifiesta. Ay, se siente buena vibra acá. Tampoco es buena vibra, tampoco es algo, no es una fuerza, no es una influencia, no es un poder, no es algo. La unción es alguien y se llama Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo, aleluya. Por eso quiero compartir con ustedes en este tiempo la obra del Espíritu, que es la unción, en la revelación de Cristo. Amén. Hace un momento escuchábamos la palabra expuesta y cómo la pastora y la pastora ponía bases y el pastor vino a edificar sobre ello. Yo también quiero seguir edificando sobre ello. Y nos hablaba de la importancia de entender, de comprender el propósito de la unción sobre nuestras vidas. Así que con la ayuda del Espíritu Santo, que esto se vaya aclarando en nosotros. ¿Por qué? La obra del Espíritu en la revelación de Cristo. Ahora, ¿cuán importante es tener la revelación de Cristo? ¿Por qué es importante? Y el Espíritu Santo, su obra es revelarnos a Cristo. Amén.
La unción en nuestra vida, que es el Espíritu Santo, tiene como propósito supremo revelarnos a Cristo. Amén. Más que darnos cierto poder o cierta capacidad o los dones, etcétera, etcétera. La obra y el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida es revelarnos a Cristo. Amén. Porque así como Cristo nos revela al Padre, el Espíritu, la unción que está en nosotros, tiene como propósito revelarnos a Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19. ¿Cuántos tienen su Biblia? ¿Listos? Amén. Aleluya. Mire qué dice Efesios 1, 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mire bien, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En este solo pasaje encontramos tres cosas muy importantes con respecto a la revelación. Número uno, el Espíritu Santo nos quiere revelar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es decir, necesitamos conocer a Dios. Yo siempre le he dicho, mire hermano, en la medida que nosotros conocemos a Dios, todos nuestros problemas se resuelven. Escuche, en la medida que conocemos a Dios, todos nuestros problemas se resuelven. Ahora, si la medida de nuestro conocimiento de Dios es demasiado bajo, por eso es que tenemos conflictos, o mejor dicho, sufrimos ante los conflictos que las circunstancias o la vida misma nos presenta. ¿Me entiende? Mira, ahí está el hermano que sufre porque se quedó sin trabajo. Levante su mano el que sufre, cristiano que sufre porque se quedó sin trabajo. Ay, quién sabe qué voy a hacer. Ahora, ¿cómo me corrieron, me sacaron del trabajo? ¿Cómo voy a hacer? Falta de conocimiento de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente pensamos que si nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin dinero. Y empieza el conflicto y empieza el problema en nuestro corazón y en nuestra vida, porque eso no es un problema de Dios. Es un problema nuestro, pero que nos afecta porque no conocemos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios decimos, oh, aleluya, me quedé sin trabajo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque seguramente Dios primero me quiere dar vacaciones. Y segundo, tiene un mejor trabajo para mí. Porque si soy su hijo, me lleva de gloria en gloria, aleluya, amén. Ay, pero me quedé sin dinero. Muy bien, me quedé sin dinero. Oh, pero yo conozco a mi Padre y conozco a mi Dios, y sé que los gentiles se desesperan por todas las cosas. Sin embargo, yo sé que mi Padre conoce todas mis necesidades, y mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Me entiende? Entonces el conocimiento de Dios nos resuelve la vida. No es que no tengamos problemas, no es que no tengamos tribulaciones, no es que no enfrentemos aflicciones, pero hay un conocimiento, o sea, el conocimiento de saber quién es Dios. Es mi Padre. ¿Quién es Dios? Es el dueño de todo. ¿Quién es Dios? Es poderoso, es todopoderoso. Eso me trae confianza. Eso trae paz a mi corazón, aleluya. Porque el que está en mis manos
Nadie. ¿Quién te apartará del amor de Dios? ¿Quién? Hambre, desnudez, cuchillo, espada, persecución, principado, potestades, lo alto, lo bajo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Es en Cristo Jesús. Cuando conocemos a Dios, amado, no tenemos que hacer méritos para disfrutar el amor de Dios o para obtener el amor de Dios. Primero, Él nos ama, y segundo, su amor es perfecto. Yo solo tengo que disfrutar del amor de Dios. No tengo que hacer mérito alguno para disfrutar el amor de Dios. Tengo 3 hijas y ninguna de ellas tiene que hacer méritos para que yo la ame. Ellas solo tienen que disfrutar el amor de papá. Aleluya. ¿Me entiende? Así usted. Ay, es que la regué, es que pequé. No, arregla la situación, pero eso no mengua el amor de Dios. Al contrario, cuando yo tengo el conocimiento del amor de Dios, de quién es Dios, cuánto me ama, aleluya. No me dice, pues no importa, sigo entonces mal. No, crea en mí una respuesta de decir, wow, Señor, no me amas tal como soy, me amas a pesar de cómo soy. Y eso hace una diferencia. Porque si decimos que Dios nos ama tal y como somos, por eso es que seguimos así, haciendo cosas indebidas. Pero cuando entendemos que Dios nos ama a pesar de cómo somos, entonces hay una respuesta de decir, no puedo seguir con esto, tengo que cambiar. Hoy voy a cambiar. ¿No se sabe en esta alabanza aquí? Mañana lo de la alabanza lo van a cantar aquí, hermano. Así que lo de Campeche. Entonces, en primer lugar, ¿quién es Dios? Pero lo segundo que encontramos en este pasaje es, amado, ¿quiénes somos en Cristo? ¡Wow! Dice, ¿quiénes somos en Cristo? Amado, no somos cualquier cosa. Y déjeme decirle que no valemos por lo que llevamos encima. Y no valemos por lo que tenemos encima o cargamos encima, sino valemos por lo que llevamos adentro. Porque dice la palabra de Dios, bueno, en una casa dice, algunos son vasos de ¿cómo dice? De madera, otros de barro y todo. Pero ¿qué llevan esos vasos? La grandeza de Dios. Yo veo algunos vasos de oro aquí bien guapos, bien elegantes. Y otros somos de maderita, no tan elegantes ni tan buenos. Pero eso no hace la diferencia, porque usted y yo, no importa el material con que estamos hechos, importa lo que llevamos adentro. Llevamos al Rey de Reyes, al Espíritu, la unción del Santo en nuestras vidas. Aleluya. ¿Quiénes somos en Cristo? Aleluya. Pero también, ¿qué tenemos en Cristo? En Cristo tenemos herencia, en Cristo tenemos promesas, mis amados hermanos, aleluya. ¿Me entiende? Entonces, dile al que está a tu lado, soy rico. No, hermano, eso, ni el diablo se lo creyó. Dile a los ojos, como decía la pastora Sandra, mírale a los ojos y dile, soy rico, aleluya. Entonces, es importante la revelación de Cristo, porque nos revela quién es Dios, nuestro Padre, quiénes somos nosotros y qué tenemos en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Es importante la revelación de Cristo, porque escuche lo que le voy a decir, mis amados, muy importante. Nos libera de traer enseñanzas del antiguo pacto, como si Cristo, que representa el nuevo pacto, no haya sido revelado. ¿Y cómo abunda eso, hermano? ¿Cómo abunda? Enseñanzas del antiguo pacto que nos son ministradas, pero que pareciera como que Cristo no se ha revelado. Cuando en Cristo, y mire, nos siguen dando
de comer las sombras del antiguo pacto. No estoy diciendo que no hablemos del antiguo pacto, no estoy diciendo que no enseñemos del antiguo pacto, pero tenemos que enseñar, traer toda la enseñanza del antiguo pacto a través de la revelación de Cristo Jesús. Porque si no, nos vamos a conformar o a seguir conformando con la sombra cuando la persona ya está aquí. Y ahí andamos entretenidos y asombrados con las sombras. Eran sombras. Por muy grande que pueda ser la revelación del antiguo pacto, eran sombras. Pero ahora en Cristo Jesús, los que estamos bajo el nuevo pacto, digan amén los que están bajo el nuevo pacto. Aleluya. Entonces ya no hablamos con la sombra, sino hablamos directamente con la persona. Por eso dice Hebreos que Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras, ahora bajo el nuevo pacto en Cristo, el Cristo revelado, nos habla a través del Hijo. Aleluya. Wow. ¿Me entiende? Mira, hermano, decimos busca a Dios, busca a Dios. ¿Cómo que busca a Dios? Pero ¿dónde? ¿Dónde quedó Dios? Y búscale, búscale, búscale. O como dicen en Yucatán, lo busqué y no lo busqué. Perdón si hay algún yucateco acá. Perdón, hermano, Pastor Benito, ya no voy a invitar a Puerto Aventura, ¿cómo se llama allá? Dios no está perdido. Ahora Él vive en mi corazón. Ahora Él vive dentro de mí. Entonces no lo tengo que buscar, lo tengo que disfrutar. Y así pudiéramos seguir, pero ese es otro congreso. Aleluya. Nos libera de traer enseñanzas, hermanos, como si Cristo no hubiera sido revelado. Pero nos trae un mayor conocimiento, una mayor revelación, amados, que nos va a dar una mayor plenitud en la vida cristiana. Porque le voy a decir una cosa: Dios no nos dio cosas ni nos va a dar todas las cosas. Dios nos dio a alguien en el que están contenidos todas las cosas. Se llama Cristo, porque Él es aquel que todo lo llena en todo. Entonces el Señor no nos da cosas, porque si tú estás en Cristo, ya dio a su Hijo. Te dio a su Hijo y en Él están todas las cosas. Por eso cantamos fuera de ti. ¿O cómo cantábamos? Lo tengo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Pero como nada más lo cantamos, porque a la hora de la verdad, como decía la pastora Sandra, ¿verdad? Ay, Señor, sufrimos, un montón de cristianos sufren por aquellas cosas que dicen que no tienen. El carro que no tienen, la casa que no tienen, el ministerio que no tienen. Conozco pastores, ay, como quisiera tener la iglesia que usted tiene. ¿Qué es la iglesia más importante? Ay, como quisiera tener el ministerio de alabanza que ustedes tienen. La verdad, hace un rato yo lo sentí, ay, como quisiera tener el ministerio de aquí. ¿Cierto, muchachos? Y andamos sufriendo por cosas. Mis amados, ¿me entiende que según nosotros no tenemos, hermano? ¿Se acuerda usted cómo no? Dice, ¿qué padre de ustedes dice que siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos? ¿Cómo no dará? En el Evangelio de Lucas no dice cómo no les dará buenas cosas, sino dice cómo no les dará el Espíritu al que lo pida. ¿Por qué no dice cómo no nos dará buenas cosas también como en el otro evangelio? Pues porque si nos da el Espíritu, lo tenemos todo. Hasta el gozo. Dile a que está a tu lado, tienes al Espíritu, porque como que no se nota. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Y ve a su esposo, mi tesoro.
Lo tengo todo, aleluya. Amén. Entonces, nos da un mayor conocimiento. O sea, ese conocimiento nos dará mayor plenitud, disfrute, disposición de nuestra herencia, victoria en nuestras batallas, entendimiento, amor, gozo, paz, todo lo podremos disfrutar, mis amados hermanos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se sufre en la vida cristiana? Claro que sí. Claro, dice ya 2 Timoteo capítulo 3, todos aquellos, todos, no algunos, todos los que quieren vivir piadosamente, ¿cómo termina el texto? Sufrirán persecución. Pero también dice la palabra que en medio de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces, número 2, ¿cuál es el propósito de la revelación de Cristo? Por medio del Espíritu, de la unción que está en nosotros. Ve, entonces la unción no es solo para que usted, como decía la pastora, experimente temblorinas. O sea, la unción del Espíritu no es para que usted pase momentos místicos. Mira, hermano, yo creo en las manifestaciones del Espíritu y yo creo en los efectos en nuestra vida y en nuestro cuerpo que el Espíritu Santo puede producir. ¿Me entiende? Yo creo en eso. Pero ¿sabe una cosa? Ese no es el propósito. Tenemos que entender cuál es el propósito de la unción en nuestra vida. Levante su mano el que tiene la unción. A ver. Los demás necesitan recibir a Cristo, hermano. Sí, lo dijo la pastora. Tiene que haber primero, queremos la unción, tiene que haber primero un lavamiento, un arrepentimiento, salvación, para que recibamos el don del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el propósito de la revelación de Cristo? Mire que dice 2 Corintios 3, 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu. Aleluya. ¿Quién es el Señor? ¿Y el Espíritu es? El Señor. ¿Quién es el Señor? El Espíritu. Entonces el Espíritu es el aguas. ¿Me entiende? Y mire que dice, y donde está el Espíritu del Señor, quiere decir donde el Señor es el Espíritu, o donde el Espíritu es Señor. Si el Espíritu es Señor de tu vida, porque podemos tener al Espíritu y no ser el Señor de mi vida. Por eso yo aconsejo a mis pastores y aconsejo a los ministerios que Dios va levantando entre nosotros. No vayas a donde te inviten, ve a donde el Señor te envía. Porque me invitó no sé qué fulano de tal iglesia, no sé qué, de los 7 sellos y no sé qué. Dios me está, no. Yo sé que es difícil y complicado. Pero si Él es el Señor de mi vida, entonces tengo que reconocerlo. Yo tengo que reconocer al Espíritu en todo lo que hago. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todas sus invitaciones. Pero a veces damos por sentado que el Espíritu quiere que yo vaya. No, espérame, pregúntale. Él tiene que ser el Señor de tu vida. Pues hasta Pablo, ¿se acuerda usted que llegó? No sé a dónde llegó, pero llegó en un lugar. Y él, imagínense a Pablo y el Espíritu Santo le dice, calla, no hables. Bueno, eso díganselo a mí, el Espíritu, sí, Señor, obediente, claro que sí. Pero díganselo a Pablo, que decía, ay de mí si no anuncio el Evangelio, ¿verdad? El enseñar, el predicar a Cristo no lo hago porque me gusta, no lo hago porque lo tengo que hacer, lo hago por necesidad. Dice, ay de mí, porque me es impuesta necesidad. Y miren ese corazón del apóstol Pablo, pero llega a una ciudad y el Espíritu le dice, calla, no hables.
Pablo era de los que tenían algo que decir y no era de los que tenían que decir algo. Otra vez, Pablo era de los que tenían algo que decir, pero no eran de los que tenían que decir algo. ¿Me entiende? Pero después el Espíritu que le, ahora sí, creo que fue a no sé dónde, le dijo, ahora sí, habla, porque aquí tengo Asia, tengo mucho pueblo. ¿Ve usted? Entonces, el Espíritu tiene que ser el Señor de mi vida. Por eso dice, ¿qué sucede? Donde está el Espíritu del Señor, donde el Señor de verdad es el Espíritu, allí hay libertad. Por tanto dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu, la unción del Señor. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la revelación de Cristo en nuestra vida? Como dice el texto, para que seamos conformados a la imagen del Hijo y que Cristo sea formado en nosotros. Hey, hey. Hey, hey. Por eso yo no me voy con la finta con algunos que tiran gente, escupen gente, pisan gente, quitan el saco. No me voy con la finta, tampoco juzgo, pero a veces dirá, ¿cómo me gustaría pasar media hora con ese ministerio? A ver qué tal, si su vida está conformada a Cristo y él y Cristo está formado en él. Porque hay algunos que hacen todo eso, hermano, y se sienten, ¿verdad? Como dicen, el último pozole de mi pueblo. No me toquen, aleluya. Oh, sharamba, catorramba. Y los hace así, uy. Y eso, por no mencionar que cómo hacen mercadería de vosotros, como dice Pedro. Por eso, mi amado hermano, a lo mejor usted no tire gente, pero si usted se sienta y la gente que está a su lado dice, wow, no estuve con Benito, estuve con Cristo. La sencillez, la humildad, el corazón, la amabilidad, la ternura de Cristo. Porque el propósito de la unción es conformarnos a la imagen del Hijo y que el Hijo, Cristo, sea formado en mí. Amén. ¿Cómo se logra eso? Hoy viene lo complicado. ¿Cómo se logra eso? No hay otra forma. A través o mediante los procesos del Espíritu Santo. Porque la obra de santificación y de perfeccionamiento es obra del Espíritu Santo. O sea, es el que va a agarrar a Roy y mira, porque te voy a conformar a Cristo y voy a formar a Cristo en ti. ¿Cómo? A través de los procesos del Espíritu, que ¿sabe qué es? La cruz de Cristo. Hay otro camino. No, te voy a llevar a un congreso, brother. Mira, vas a regresar, te va a transformar la vida. No. Te va a emocionar tal vez, te va a asombrar tal vez, te van a escupir tal vez, te van a tirar tal vez, pero el único que puede transformarnos, conformarnos a la imagen de Cristo y formar a Cristo en nosotros es el Espíritu Santo, y no hay otro camino sino a través de la cruz de Cristo. ¿Qué es eso? La muerte.
tengo que morir. Porque la cruz, hermanos, no es un instrumento de sufrimiento. Porque si fuera la cruz un instrumento de sufrimiento, hermano, ¿cómo sabe que sufriendo la cruz de Cristo, hermano? Pero no hay cambio, no hay transformación. Porque solo, escuche lo que le digo, la cruz de Cristo tiene que ver con nuestra muerte. La muerte de Roy, el negarme a mí mismo. O sea, no se trata de dejar de hacer algunas cosas malas y empezar a hacer cosas buenas. No, se trata de morir. Yo tengo que morir. Porque en la medida que en mi vida se manifiesta la muerte de Cristo, la vida de Cristo se va a manifestar. La medida que yo muero, en esa medida yo me convierto en una expresión de la vida de Cristo. No hay forma. Por eso le digo, los procesos del Espíritu Santo, que es la cruz, morir a la cruz. Y mire, hermano, y pastor, ¿y cómo es eso de morir a la cruz? Se resume en una sola palabra. Escuche, una sola palabra: obediencia. Oye, obediencia a la palabra, obediencia a la palabra, obediencia al Espíritu. Porque Jesús mismo dice la palabra de Dios: por lo que padeció, aprendió, y por su obediencia fue constituido en el autor y consumador de nuestra fe. Porque dice la palabra de Dios que se despojó a sí mismo, tomando forma de, haciéndose hombre y tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de él se va a doblar toda rodilla, de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, y aún de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que él es el Señor. Aleluya. Entonces, si Cristo fue obediente y que hasta la muerte, hasta la cruz, que nos espera a nosotros, lo mismo. Porque la obra de Cristo no solo es una obra sustitutiva, sino es una obra inclusiva. Él murió por nosotros, ¿sí o no? Sí. Murió por nosotros, eso dice la Biblia. Pero no queda ahí la revelación. Cristo murió por nosotros, pero nosotros morimos en él. Él resucitó, sí, nosotros también resucitaremos con él. Qué tremenda la unción, hermanos. Wow. Entonces, hermanos, mediante los procesos del Espíritu a través de la cruz, iremos asimilando este conocimiento que nos va a permitir alcanzar la madurez necesaria para ser un reflejo claro de su gloria mientras transitamos en este mundo. Aleluya. Porque la Biblia dice, ahí lo tienen ustedes, que la tierra será llena de la gloria del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Aleluya. ¿Y cómo va a suceder eso? Que la tierra será llena del... Claro, si los procesos del Espíritu Santo en mi vida
Me van a llevar a conformarme a Cristo. Y yo me voy a convertir en un reflejo de su gloria. Y si Benito igual, y si su esposa igual, y todos los que estamos aquí, la tierra se está llenando de su conocimiento, del olor de su conocimiento. No estoy hablando de teología nada más, no estoy hablando de salir de un seminario, estoy hablando de la vida de Cristo expresada a través de mi vida y de tu vida, hermano. Aleluya. Y nos convertiremos en el reflejo de su gloria. Aleluya. Mire qué dice la palabra de Dios. Ahora, vamos rápido. Me quedan 7 minutos. Que yo los convierto en media hora. Opero milagros, hermano, opero milagros. No. Ahora, ¿para quiénes se hace posible la revelación de Cristo? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes se hace posible la revelación de Cristo? Bueno, tenemos que ir a la Biblia, Efesios 3, 1 al 5. Mire qué dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Mire qué dice: misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Para quiénes, hermanos, para quiénes se hace posible la revelación de Cristo? Para los santos apóstoles y profetas, por el Espíritu, por la unción. Dile: por la unción que está en ti. Dile: por la unción que está en ti. Dile, no me lo digas a mí, hermano. Dile a que está: por la unción que está en ti. Aleluya. ¿Para quiénes se hace posible? Para los santos. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos engendrados por el Espíritu, a quienes se nos fue concedida la gracia, la unción, que es el poder del Espíritu, mediante el cual somos hechos, somos moldeados y formados a la imagen del Santo. Y escuche bien, hermanos, esto es glorioso. Porque mire, hermano, la otra vez leí en el Facebook, ¿verdad? De repente leo el Facebook, casi no. Pero de repente leo en Facebook y dice, ¿verdad? Obviamente un ministerio pidiéndole que los ministerios son los ungidos que deben de ser honrados y respetados. Y sabe una cosa que debemos de entender, mis amados: Dios no tiene ungidos de primera y de segunda clase. Los ministerios, los que estamos aquí en el altar, somos ungidos de primera clase y todo el pueblo tiene que honrarnos. Dios no tiene ungidos de primera y de segunda clase. Aquí está. Dios solo tiene ungidos. ¿Y quiénes son esos ungidos? Aquellos que han sido engendrados por el Espíritu Santo. Quiere decir, todo hijo de Dios e hija de Dios, incluyendo los ministerios, somos ungidos del Señor. En el antiguo, ya ve usted, en el antiguo pacto solamente había ungidos, pero no todos eran ungidos. No todos los del pueblo de Israel eran ungidos. Solamente aquellos que Dios llamaba y elegía dentro del pueblo. Por eso había sacerdotes, había levitas, sumos sacerdotes, y de repente un profeta que el Espíritu llegaba y lo ungía. Pero ahora en el nuevo pacto, todo hijo de Dios es un ungido del Señor. Entonces,
yo debo de honrar la unción que está en mi hermano, que no es otra cosa que la unción de Cristo que está en él. Y claro, tenemos que honrar la unción de aquellos ungidos que estamos en el altar, pero los ungidos que estamos en el altar debemos de honrar la unción que está en cada hijo de Dios dentro del pueblo. Por eso, mis amados, la expresión santos, apóstoles y profetas se refiere a todos los creyentes y no a categorías particulares dentro de la iglesia. Si no leamos aparte el contexto y nos vamos a dar cuenta. Pero vamos rápido, por favor, porque ya me quedan 2 minutos. ¿Quién es la fuente de ese poder, de esa unción? ¿Quién es la fuente? Pues vamos a 2 de Corintios 1:20 al 22. Mire qué hermosa palabra. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aleluya. Entonces, ¿quién es la fuente de ese poder? Hermano, yo no reparto unción. Y yo no conozco un ministerio que reparta unción. La única fuente de la unción es Dios mismo. Por eso, mire hermano, mire esta ecuación. Quienes son confirmados en Cristo son ungidos. Quienes son ungidos son sellados por Dios. Y quienes son sellados reciben el Espíritu Santo en sus corazones. Aleluya. Denle un aplauso a Jesús, hermano. Denle un aplauso a nuestro Dios. ¡Qué lindo! He sido confirmado. Aleluya. He sido confirmado en Cristo. Soy ungido. Soy sellado por Dios. Y también he recibido el Espíritu Santo en mi corazón. Aleluya. Usted no tiene que ser un cristiano aburrido, amargado, resentido, ¿verdad? No, con tanta riqueza, hermano, mire, wow, es el cristiano más feliz, victorioso, ¿verdad? Aleluya. Número 5, voy terminando. ¿Cómo hace Dios esta maravillosa realidad en nuestras vidas? ¿Cómo hace Dios esta maravillosa realidad en nuestras vidas? Es decir, que nos unge. ¿Cómo lo hace? No, 3 días de ayuno y oración, hermano. 1 año y medio de misionero. 3 años de trabajar sin goce de sueldo, tiempo completo aquí en la iglesia. ¿Cómo lo hace esta maravillosa realidad? Efesios 1:4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire, hermano, no sé si lo dije aquí alguna vez, pero si lo dije, lo repito otra vez. A veces nos hemos acostumbrado a ciertas frases, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. O sea que no está bendecido. Queremos que Dios lo bendiga. ¿Me entiendes? Yo que son frases, ay, pastor, eso es nada más, ¿cómo se llama? Son palabras, pero en realidad no es lo que queremos decir. No, cuidado. Porque las palabras, el lenguaje, hermano, determina una manera de pensar. Y nuestra manera de pensar determina nuestra manera de actuar. Aquí hay que tener, pastor, es un problemita de semántica. No. Porque en realidad los que necesitan ser bendecidos son los que están allá afuera, los que no conocen a Cristo.
Esos sí necesitan la bendición de Dios. Pero nosotros necesitamos ser bendecidos. No. Efesios capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dile al que está a tu lado: eres bendecido. Eres bendecido, aleluya. Y no con alguna, con toda. Y mire que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué lindo. No porque éramos santos y sin mancha, sino para que fuéramos, o fuésemos, mejor dicho, santos y sin mancha delante de Él a través de la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos santifica. Aleluya. Y dice, y esto me encanta: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y mire, esto está maravilloso: según el puro afecto de su voluntad. O sea que Dios no te vio, pero dijo: pobrecito, vamos a salvarlo. Su voluntad. Ahora, mire bien: según el puro afecto de su voluntad, mire, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, dile al que está a tu lado: Dios no te salvó para darte cosas. Dios no te salvó para hacerte feliz. Dios no te salvó para que te sientas bien. Dios no me salvó para que yo fuera feliz. Ay, está triste el pobre hombre. Allá dice la palabra de Dios que nos escogió antes de la fundación del mundo y nos adoptó para ser sus hijos, para que fuésemos santos y sin mancha, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad y para la alabanza de su gloria. Dile al que está a tu lado, dile al que está a tu lado: ya voy a acabar, ya voy a acabar. Despierte, despierte, despierte. Hermano, dile al que está a tu lado: despierta, despierta. Dios me salvó para su gloria. Dios me salvó para su gloria. Ahora. Mire, hermano, yo no fui salvado para darle gloria a Dios, para añadirle gloria a Dios, para aumentar la gloria de Dios. No. Porque si eso fuera, entonces Dios necesita de nuestra gloria, porque necesita de nuestra gloria. Y Él, dice Hechos, no tiene necesidad de nada. Él es completo, Él es perfecto. Aleluya. Entonces no me creó para que yo añada su gloria, para que yo le ponga más gloria a su gloria. No. Porque parecería que Dios le hace falta gloria, y hasta Dios parecería como un ególatra que necesita la gloria de sus hijos. No. Nos salvó para su gloria, porque Él es la fuente de toda gloria, y su gloria es tan grande, tan abundante, tan suficiente, que la desborda sobre aquellos que ha llamado sus hijos. Por eso tú y yo, hermano, cuando entendemos que Dios es lleno de gloria, Él tiene toda la gloria, y esa gloria la demostró, esa gloria la expresó al hacernos sus hijos. Por eso cada persona que me ve, y que antes ya era yo un borracho y ahora soy un hombre santo, aleluya, que dice, hermano, no le da más gloria a Dios, sino queda extasiado ante la gloria de Dios. Wow,
¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué te dieron? Y tú puedes decir: la gloria de Dios. Era tanto la gloria de Dios que dice: voy a llamar a personas y las voy a convertir en mis hijos para darles mi gloria, y que cualquiera que lo vea quede extasiado ante la gloria de Dios. Porque, hermano, todos los beneficios, incluyendo la gloria que perdimos en el primer Adán, todo nos es restaurado y nos es devuelto por el postrer Adán, que es Cristo Jesús. Otra vez, si se pone usted de pie. Bueno, pero ese aplauso no va a ser para mí, hermano. No. Le voy a repetir esto y usted le va a dar el más grande aplauso de gratitud al Señor. Aleluya. Y usted va a reflejar la gloria de Dios en su vida. Todos los beneficios y toda la gloria que perdimos en el primer Adán, en el postrer Adán, no en el segundo, porque si hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto, hay quinto. No hay el postrer Adán, dice la Biblia. El postrer Adán, que es Cristo, nos fue devuelto, nos fue restaurado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, mire que dice Pablo y en Efesios, qué lindo. Dice: nos llamó desde antes de la fundación del mundo para hacernos sus hijos por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Ahora sí, denle un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Dios nos coloca, nos establece en su Hijo Jesucristo, quien es el ungido. Y al ser establecidos en el Hijo, podemos llegar al entendimiento de las cosas espirituales por la unción, por el Espíritu, el cual no se basa en conclusiones humanas y personales, sino porque hemos sido establecidos en el Hijo. Tenemos ahora la mente de Cristo, y a través de ella es que obtenemos este glorioso y maravilloso entendimiento. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dele un aplauso a Jesús. ¡Oh! ¡Aleluya! Levanta tus manos y dale gracias al Padre por el Espíritu, la unción que ha derramado en tu vida. Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz. Levanta tu voz y dale gracias al Padre. Dile: Padre, gracias. Porque no solo me ves en tu Hijo. Dile: no solo me ves en tu Hijo, me ves como tu Hijo. Wow. No solo me ves en Cristo, tu Hijo, me ves como tu Hijo Cristo. Aleluya. Gracias. Vamos, levanta tus manos. Ahora es un momento de gratitud por la unción que Dios te ha dado. Vamos, es un momento en que puedes levantar tus manos y decirle: Señor, gracias. Espíritu Santo, añade luz, añade más iluminación, añade más entendimiento.